Hola jóvenes, vamos al tema de la parábola de Matemática 3 de undécimo del Bachillerato en Ciencias Humanidades del Instituto Marcos Efraín Aguirre Lara. El objetivo de la clase, calcular elementos y gráfica de la parábola con el contenido elementos y gráficas de la parábola. Este video es para que ustedes resuelvan el ejercicio número 1 de la guía. Previo a esto, les sugiero utilizar la tabla que se les entregó impresa sobre la parábola. Y en esta ocasión, el ejercicio es con centro en el origen. Significa que usaremos cualquiera de las dos filas, o vertical o la horizontal. Eso dependerá de los elementos brindados en el ejercicio, los cuales explico a continuación. Ejemplo número 1. Encuentre la ecuación de la parábola que tiene el foco F y la directriz L. Aquí tenemos el foco, nos dan el foco que es 0, -4 y la directriz Y igual a 4, con centro en el origen, que significa que nos están dando un tercer dato, 0,0. Para ello vamos a seguir los pasos y finalizar en la gráfica respectiva. Para trazar la gráfica, repito, debemos calcular los elementos de la parábola. Primero, debemos identificar el tipo de parábola. Para identificar el tipo de parábola, aquí pegué la tabla que corresponde a una parábola vertical. ¿Por qué este ejemplo es una parábola vertical? Observen los elementos. En este caso, Y, observen, nos dan como elemento Y igual a 4. ¿Qué significa? Que la directriz es Y. Y cuando la directriz es Y, significa que la parábola es vertical. Si aquí nos hubiesen dado con directriz X igual a 4, entonces no usaríamos esta fórmula, sino las segundas, porque sería horizontal. Repito, vamos a utilizar las fórmulas de la parábola vertical porque dentro de los datos la directriz es Y. Por esa razón usamos estos elementos. Entonces, el tipo de parábola vertical. Eso es lo primero que vamos a identificar. Número 2. Identificamos los datos, los elementos o las variables H, K y P. ¿Quién es H? ¿Quién es K? Son los dos elementos del vértice. Siempre el vértice se va a identificar con H, K. ¿Quién es P? Es la distancia focal. La medida que existe entre el foco y el vértice. Y entre el vértice y la directriz. ¿Cómo vamos a identificar? Entonces, en este caso, H es igual a 0, K es igual a 0 también porque es en el origen. ¿De dónde salió que P es igual a -4? Observen. Vean ustedes el dato. F es el foco, nos dan que el foco es 0, -4. Ahora veamos la fórmula del foco. 0, P. ¿Qué significa? ¿Quién tiene el valor de P? En la posición, miren, -4. Entonces significa que P vale -4. Si aquí me hubiese dicho que el foco era 0,2, entonces ¿qué significa? Que P vale 2, porque esa es la posición de P. Por esa razón, en este caso, P vale -4. Son los tres elementos. Cuando usted identifique esos tres elementos, todos los demás prácticamente es por sustitución. Usted copia la fórmula y sustituye los datos. Paso número 3, ecuación canónica. ¿Cómo voy a encontrar la ecuación canónica? Veámonos a la columna acá, copiamos la fórmula y sustituimos. Vamos a sustituir el valor de P. Significa entonces que sería 1 sobre
4 por P. ¿Cuánto vale P? Negativo 4. Y copiamos X a la 2. Entonces multiplicamos 4 por 4, da 16. Este negativo lo podemos ubicar en medio. Entonces nos da negativo 1 sobre 16x a la 2. Y esto que tengo aquí es nuestra fórmula, nuestra ecuación canónica o estándar de la parábola. Paso número 4. Vamos por el vértice. Dijimos que era 0,0. El eje de simetría es x igual a 0. Estos datos los voy calculando de la tabla. Eje de simetría x igual a 0. Siempre va a ser x igual a 0. El foco ya nos lo dan, observen, 0, negativo 4 es el dato que me dan. Y la directriz y igual a 4. Y igual a 4. Aquí es y igual a positivo 4. Porque ese fue el dato que nos lo dan acá. Y igual a 4. Ok. Ahora ya tenemos todos los elementos según la tabla. ¿Hacia dónde va a abrir la parábola? Es la pregunta. Vamos a ver el valor de P. Me da que P es negativo. ¿Y qué ocurre cuando P es negativo? Aquí lo dice. Miren, si P es menor que 0, significa que la parábola abre hacia abajo. Ya tenemos claro que la parábola va hacia abajo. Ahora vamos al último paso, que es hacer la gráfica. Vean, por favor, cuáles son los pasos para trazar la gráfica. Paso número 1. Paso número 1. Ahí en su cuaderno usted lo primero que debe hacer es colocar el foco. ¿Cuánto nos daba del foco? 0, negativo 4. Ese fue el valor del foco. 0, negativo 4. Ahí lo tenemos. Y la directriz y igual a 4. Ahí la tenemos ya. Observen, para que nos identifiquemos bien. Este es el foco. Aquí le voy a poner foco. Aquí está el foco. Este es el foco. Usted solo ubica el punto que le dan. Y a esta línea le voy a colocar la directriz. Esa es la directriz. Ok, tenemos que ubicar todos los elementos. El vértice es 0,0, ubicamos el punto que es el vértice, ahí está. Le vamos a colocar vértice también para que no nos confundamos. Si usted desea, solo le puede colocar la inicial, la V. Ya sabemos nosotros que este punto que está aquí corresponde al vértice. El vértice es donde inicia, donde hace la curva, la parábola. Ya sabemos que la parábola va hacia abajo. Va hacia abajo, la abertura es una curva que va hacia abajo y que pasa por este punto que está aquí en color negro, que es el vértice. El foco siempre va a quedar interno y la directriz siempre queda externa, fuera de la gráfica. Ahora, ¿cómo voy a hacer para trazar los otros elementos? En este caso, el eje de simetría. El eje de simetría es esta línea de acá. No la vamos a trazar porque ya tenemos ese eje. Ya tenemos el vértice. Ok, ahora vamos a trazar la curva. Les voy a dar una estrategia para que ustedes tracen la curva. Es bien sencillo. Nos vamos a la línea donde está el foco. Entonces, ¿cuál es el punto focal? ¿Cuánto mide el punto focal? El punto focal me mide 4. O sea que hay una distancia entre el vértice y el foco, hay una distancia de 4 espacios. Entonces, lo que les voy a recomendar es lo siguiente. Siempre vamos a utilizar el doble. ¿Qué significa el doble? Que es la distancia que existe entre el foco y la directriz. Entonces, si aquí hay 4, usted multiplica por 2. 4 por 2 da 8. Entonces, vamos a marcar 8 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miren, coloca usted aquí el punto.
De la misma manera, para la izquierda vamos a contar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coloca el punto usted ahí. Esos dos puntos que coloqué le sirven a usted para trazar la curva. ¿Qué significa? Usted a mano alzada, usted va a trazar la curva, toma aquí el lápiz, traza la curva, pasa aquí por el vértice, hacia abajo, pasando por el otro punto y le queda la curva. Lo voy a hacer para que ustedes verifiquen cómo va a quedar ya el resultado. Voy a trazar la parábola. Observen cómo queda la parábola. Ahí está. Vea, ya tracé la curva. Y eso que tengo ahí corresponde a la gráfica del ejercicio. En el ejercicio que ustedes van a hacer de tarea, la diferencia es que es 3. Entonces significa que 3 por 2 da 6. O sea que ustedes van a contar 6 para la derecha, colocan el puntito, 6 para la izquierda, colocan el puntito y hacen el trazo respectivo de la gráfica. Veamos cómo nos queda. Al final el ejercicio, aquí lo tenemos. Ahí está. Ahí está la gráfica. Eso es todo, jovencitos. Sigamos los pasos para que ustedes resuelvan el ejercicio número 1. Muchas gracias.